Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Le pedimos al Señor en esta tarde, noche, le agradecemos esta reunión, y que derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Y después, bueno, los invitamos siempre, como siempre, si se quieren contactar con Alejandro, cualquier inquietud, suscríbanse y compartan este video. Y bueno, vamos a rezar la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. A ver, Amén, amén. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? hola, ¿Qué todo muy tal, bien. Fernando? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, me gracias a Dios. alegro. Bueno, saludo desde aquí a todos los que nos escuchan. Una alegría poder compartir estas palabras de la vida de Jesús. Es un pasaje de la vida de Jesús que es nuestro camino al Padre, nuestro camino a Dios. Creemos firmemente que solamente podemos llegar a Dios a través de Jesús. Y por eso hablamos de su vida, de lo que Él nos ha enseñado. Y además, Él no solamente nos ha enseñado, sino que también nos cuida, nos guarda, nos protege de todo mal, que a veces viene de nosotros mismos también o del exterior. Realmente confiamos en Jesús plenamente. Muy bien. Como dijo Fernando, están invitados a participar los que quieran. Los días que nos estamos reuniendo son los lunes ahora, de 7 a 8 más o menos. Así que si alguno quiere me deja un teléfono en los comentarios o un mail y nos ponemos en contacto. Bueno, muy bien. Como decía, el tema de hoy es un pasaje de la vida de Jesús que se llama 10 leprosos. Y lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 29. A ver si lo quieren buscar mientras tanto, porque ese de alguna manera va a regir todo este encuentro. ¿Eh? Bueno, mientras lo buscan, yo voy a empezar a leerlo y después continúan ustedes algunas partes. Bueno, el pasaje se llama 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, como introducción, quisiera comentar que en aquellos tiempos los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente. Estaban ya por la ley de Moisés obligados a mantener una distancia con la gente, ¿no? Estaba realmente fuera de la sociedad. El leproso estaba completamente marginado, ¿no? Bueno, obviamente es por razones médicas, ¿no? Porque no se podía curar la enfermedad que ellos tenían. Entonces, si buscamos
en Levítico 13:45, en Levítico 13:45 encontramos que dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Terrible, ¿no? Realmente para el leproso era una condición terrible, ¿no? Imagínense hombres marginados que no se podían acercar a nadie. Sin embargo, el Señor los mira y los recibe, si bien ellos, por eso dice, que mantuvieron la distancia, ¿no? Mantuvieron la distancia que había con Jesús, ¿no? Pero realmente qué doloroso, qué triste, qué penoso sería para el leproso esa enfermedad terrible, ¿no? Porque los tenía apartados del resto de la sociedad, ¿no? Estaban marginados completamente, ¿no? Completamente. Muy bien. Entonces, lo tienen ahí a mano, ¿querés San leer, Juan Lucas, Carlos? sí, pero San Lucas capítulo 11. No, No, Lucas 17, del 11 17, al 19. Bueno, 17. del entonces, 11 al Fernando, 19. ¿quiere leer Sí, Acá lo tengo, bueno, sí, sí. del 14 al 16? Lea, Fernando. bueno, al verlo Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta. Se arrojó Amén. a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Amén, está bien, hasta ahí. Entonces, ah, ah, ahí está. Bueno, entonces, de golpe, los samaritanos que estaban excluidos, que estaban apartados de la sociedad completamente, por la gracia de Cristo habían sido librados de tamaño oprobio, ¿no? Y entonces ellos obedecieron lo que decía Jesús, o sea, fueron al sacerdote, creyeron en él. Y realmente lo lamentable es que, salvo uno, que además era samaritano, para Jesús era un extranjero, porque no era judío en sí mismo. eh, Ese es el único que volvió a los pies de Jesús agradeciendo el, el gesto que Dios había tenido para con él, ¿no? Y realmente muchas veces nos pasa en la vida cotidiana. Dios hace milagros. Dios nos guarda, nos protege y muchas veces no agradecemos a Dios todo el bien que nos brinda cada día, ¿no? Nosotros en casa tenemos la costumbre de agradecer por los alimentos, ¿no? Pero además, Un sí, minuto, perdón, justo está viniendo gente, no sé si podemos hacer una pequeña pausa, un porque segundo, viene, sí, sí, un bueno, segundo. ya vengo, ya vengo. Bueno, sí, ya sé. Bueno, en aquellos días, los leprosos, lógicamente, con el correr del tiempo, por la gracia de Dios, se sanaban también. Y los sacerdotes oficiaban un poco de médicos, ¿no? Curiosamente, porque justamente en la ley de Moisés, el Levítico,
14, del 1 al 20, no lo vamos a leer todo, que es muy largo, habla, pero voy a leer el principio, habla un poco de cómo tratan los sacerdotes a los leprosos. El Señor habló a Moisés diciendo, esta ley será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, bueno, y le manda a partir de ahí una serie de sacrificios animales y oraciones para agradecer a Dios por su sanidad y ofrecer ofrenda de sacrificio y de agradecimiento a Dios, ¿no? En distintas formas, ¿sí? Bajo distintos aspectos, después lo ungirá con aceite, el sacerdote dice, eh, mojará su dedo en la mano derecha en el aceite y rociará 7 veces delante del Señor. Bueno, y hay una serie de actitudes más que el sacerdote toma con el leproso. Pero lo interesante es que el que definía si había sanado o no de la lepra era el sacerdote. De ahí es que Jesús, una vez que los sana, les dice justamente que vayan al sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo un poco lo que estábamos Perdón, leyendo ahora, ¿puedo hacer un comentario? todo lo que quieran. Este, del mismo modo, así como la lepra enferma fundamentalmente el cuerpo, todo el ser humano, ¿no? Pero el pecado enferma al alma y Jesús le va a dar mandato a sus discípulos, diciéndole que perdonen los pecados. Le va a dar, así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes van a definir como vos muy bien dijiste, la salud o no salud, van a ser ellos. Eh, en la historia del Nuevo Testamento, Jesús les va a decir, a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes ustedes se lo aten serán atados en el cielo. Refiriéndose a los discípulos como intermediarios, ¿no? Es decir, el que perdonaba era Dios, pero fijémonos cómo la salud también pasaba por los sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿eh? Bueno, eso solo quería comentar. Por supuesto. Gracias. Justamente en el versículo 14, cuando él los vio, que apenas los ve, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. O sea que interesante el concepto, que él no hizo ninguna, digamos, indicación de sanidad, como en otros casos, que les arrojaba barro en los ojos o que ponía la mano. Él nada, él lo único que les dijo es, en el versículo 14 les dice, cuando él los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, fue una operación directa del cielo para con esta gente. Él prácticamente lo único que los mandó a ver al sacerdote. Tal vez pienso que por eso ellos se confundieron un poco y no le fueron a agradecer a él directamente la sanidad, porque él casi hizo como que no intervino. Fíjense, o sea, a mí me maravilla eso también, la humildad de Jesús, ¿no? Porque uno por ahí humanamente hubiera levantado los brazos, hubiera hecho algo, o cualquier hombre, digamos, prosaico de nuestra sociedad, pero él no, ni siquiera, como que no, muchas veces le decía a los que eran sanados que no dijeran nada, que no, ni siquiera que comentaran la sanidad que había hecho, ¿no?
a un ciego, me acuerdo que lo sana y le dijo, le encargó rigurosamente que no se lo cuente a nadie, ¿no? O sea, él era en sus actitudes muy humilde, Jesús, ¿no? Pero uno, lamentablemente, el único fue un samaritano que fue y se postró y lo adoró, ¿no? Que dice, como bien dice en el 14, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios, allá en vos, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era el samaritano, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Fernando en el 17? Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Amén. Los Amén. otros 9, ¿dónde están? Esa pregunta tenemos que formularla a nosotros también. Cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida y no se lo agradecemos. Cuando nos da un día de vida, ya hizo un milagro. Deberíamos agradecerlo, ¿no? Cada día tenemos que agradecer la comida, el techo, el hogar, la familia, la salud, el país que vivimos, este mundo, a pesar de que anda a veces en algunos aspectos muy mal, tenemos que saber agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, eh, Jesús, ¿qué contesta? En el 18, Juan Carlos, ¿qué dice Jesús? En el 18, 11, capítulo, ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? este extranjero. Qué notable, ¿no? Este, bueno, ahí se ve que ya lamentablemente la idiosincrasia de los judíos en aquel tiempo era tal que no reconocían la autoridad y el poder de Jesús, ¿no? Yo me imagino que en parte por estos tipos de acontecimientos y otros que hubo, hasta ejemplos que puso Jesús, él se fue como acercando mucho a los samaritanos, por eso después fue a hacer un milagro, vieron con la mujer en el pozo de Abraham, no me acuerdo del pozo de agua, Pozo de eh, Jacob, pozo de Jacob. Jacob, ese, no me acordaba de ese. En ese pozo de Jacob, él le hace un milagro a la mujer samaritana, porque le cuenta su vida, le cuenta la vida de ella, y ella ahí se convierte al Señor, ¿no? Sigue estando el pozo, ¿eh? Sigue estando ese pozo. Interesante, ¿eh? Entonces, y le dice finalmente, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero acá notamos algo más importante que la salud física del cuerpo, de la lepra, de la terrible, si se quiere, ofensa a la naturaleza del hombre, ¿no? Porque la lepra es algo que denigraba a la persona, una enfermedad que lo apartaba de la sociedad completamente, eran inmundos, ¿no? Estaban aislados de la sociedad. Pero cuando habla de que lo ha salvado, habla de que de alguna manera la salvación de Cristo lo había alcanzado. Eso es lo importante y es lo que a nosotros nos vale, ¿no? Nos vale esa salvación de Cristo que nos guarda, que nos cubre, que nos acompaña eternamente, ¿no? Que es más valioso todavía que la sanidad. Realmente esa es la verdadera gracia de Dios en nosotros, ¿no? Realmente, y eso es lo que tenemos que rescatar cada día para nuestra vida. La gracia de Cristo nos acompaña cada día, cada momento, cada situación, ¿no? Y ahora
para terminar, le dije que era cortito hoy la palabra. Este, tengo un texto de Habacuc, que lo voy a leer yo para no demorarlo mucho. Este, por ahí, no, no lo tengo. Bueno, búsquenlo. Habacuc 3:17. El que lo encuentre el primero que lo lea. A ver. Voy a buscar otra vez, que lo tenía. Voy a buscar también. Habacuc, ¿cuánto? 3:19. 17. Acá lo tengo. Dice Bueno, así. En realidad voy a leer el 17, el 18 y el 19. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la madera, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Es el Señor que en medio de todas las dificultades nos da fuerza, nos sostiene y nos guarda, ¿no? Habacuc 3:17. Bueno, bueno, esta es la palabra. Perdón, una consulta. ¿Vos comenzaste en Habacuc 3:17? No, no, no. Ah, Ahora lo leo. termina en 3:17. ¿Qué Terminamos, sí, leíste? terminamos. Recién que leíste. Habacuc 3:17. De 17, Pero 18 y 19. dice, pues 17, la higuera, 18. pues la higuera no retoñará. Ahí está. Ni se cogerá nada en las viñas. Fracasa la cosecha del olivo y los campos no dan alimento. Las ovejas desaparecerán del corral y no hay bueyes en los establos. Pero yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. El Señor, mi Señor, es mi fortaleza. Él da a mis pies la agilidad de las gacelas y me hace caminar por las alturas. Que lo sostiene en todas situaciones el Señor. Y acá en mi Biblia hay una aclaración que esto en el ritual judío se acompañaba con instrumentos de cuerdas, ¿no? En el templo de Jerusalén. Mm, amén. Bueno, esta es la palabra que traje hoy. Si quieren seguir, yo tengo más, otro tema, pero si quieren comentarlo y terminamos acá, no hay ningún problema, como quieran ustedes. Bueno, este pasaje, el 3:17 de Habacuc, guarda relación con Jeremías 5:17 y con Oseas 9:2. Y en el versículo donde dice, pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación, hay un pasaje muy parecido en Lucas 1:47. Cuando se menciona lo de la sierva, también hay al siervo, ¿no? Cuando dice que los pies serán rápidos, ¿no? Como el siervo, que me hace caminar por las alturas. Hay referencias en el Salmo, en el Deuteronomio y en el Isaías. Pero acá hay un pequeño comentario del 3:17 que dice, este cuadro de miseria agrícola, en el contexto de un combate cósmico, puede ser una glosa que refuerza la lección de esperanza en Yahvé, a no ser que trate de describir los daños causados en Judá por la guerra, ¿no? Es decir, porque Claro, acá la higuera no retoñará, está hablando de desolación.
¿eh? Y en el versículo 3:19, cuando dice, Yahvé, mi Señor, es mi fuerza, este, la expresión las alturas en griego es las alturas y en hebreo es mis alturas. ¿Eh? Yahvé, mi Señor, que me da fuerza y me hace caminar por las alturas, por las alturas. Bueno, hay una diferencia entre el griego y el hebreo que, como dijimos, en el griego es las alturas y en hebreo es mis alturas, que es diferente hablar de las alturas de algo externo de hablar de mis alturas, ¿eh? O sea, mis estados de ánimo, mis estados de conciencia, ¿no? Este, bueno, eh, Claro, tiene más que este, ver no solamente con lo material, sino con lo espiritual, ¿no? y con el afuera y con el de adentro, ¿no? Siempre esa Claro, interacción, claro, esa relación. sí. El Señor nos ¿Viste? sostiene en cualquier situación. Ese es Claro, el tema. está bien. Y Bueno, de alguna manera a los leprosos, a los inmundos, en una situación tan penosa, de alguna forma se les aparece Jesús, porque uno, digamos, visualiza el encuentro de Jesús con los leprosos. Pero seguramente que no era una casualidad que Jesús estaba ahí. Nada en la vida de Jesús es casual. O sea, por algo él estaba ahí. Y se aparece a los inmundos, a los que no tenían nada, a los que no tenían yo casi nada por perder, porque ya habían perdido todo. Y sin embargo, Jesús se apiada de ellos y los sana, ¿no? Por eso, de alguna manera, hay una correlación entre haberse quedado sin las viñas, sin los frutos del campo, sin las cosas elementales de la vida, por lo que le pasaba a esos leprosos, ¿no? Y sin embargo, se les aparece Jesús y los rescata, ¿no? Y pienso que en la vida de todo cristiano puede pasar eso, que en algún momento sentimos que todo se pierde, que nada vale nada, que nuestra vida se deshizo completamente. Y sin embargo, en ese momento aparece Cristo y nos da una mano, ¿no? Fíjense, hay una cierta paralelismo también con ese que estaba en el estanque de Siloé, me parece que estaba en una camilla porque no podía caminar para ir al estanque que actuaba el ángel. ¿Vieron? ¿Vieron? Hacía Y viene 38 Jesús, años que estaba 38 esperando. años. Ese también ya tenía todo perdido. Su vida había sido perdida. Y sin embargo Jesús viene y le dice, levántate, toma tu camilla, ¿no? Por supuesto los fariseos dijeron, pecado, ¿cómo va a tomar la camilla el día de reposo? Qué vista tan corta, ¿no? Bueno, pero ellos en realidad estaban preocupados por otro tema, que era no perder ese, digamos, los fieles, ¿no? Que no se le vayan los fieles, los que de alguna manera los mantenían, ¿no? Pero bueno, pero el Señor se aparece a aquellos que no tienen nada, porque Él conoce todo y sabe todo lo que pasa. Está en nosotros tratar de entenderlo y abrirle el corazón y bueno, el Señor se ocupe de nuestra vida, ¿no? Nos oriente, ¿no? Realmente es maravilloso cómo actúa el Señor, ¿no? Que nos ama. Eh, por eso a veces yo no comprendo por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, pero yo me imagino que algún día va a haber una justicia. Los que sufren ahora, de alguna manera, de alguna forma,
van a ser recompensados. Y los que los hacen sufrir van a ser castigados justamente, ¿no? Van a ser recompensados por sus acciones, ¿no? Cada uno recibirá según sus actos, ¿no? Bueno, muy bien. Fernando, ¿quiere comentar algo? No, únicamente, o sea, me parece que la actitud que tuvieron los 10 leprosos es una actitud, entre comillas, humana, de rápidamente, o sea, se curaron, fueron a ver a los sacerdotes y chau, o sea, pasaron a otro tema y se olvidaron de agradecer, ¿eh? Como también hay personas que humanamente eh, a- agradecen por algo, agradecen toda una vida una sola cosa, también, pero bueno. Creo que pasó eso. Puede pasar también lo que dijo usted, que ellos hayan interpretado que cuando iban al sacerdote ya se lo agradecían al sacerdote, pero me parece que es una actitud humana rápidamente olvidarse del bien recibido, ¿sí? Y Sí, bueno, está bien lo que usted nos dice, bueno, agradecer a Dios todo lo que recibimos, desde la vida, de levantarnos, el trabajo, la familia, los amigos, la religión, la fe, todo, ¿eh? Y agradecer todo lo que tenemos, el país que vivimos, yo el agradezco país y todo, sí, por el sí, país que sí. vivimos. No quiere decir que esté de acuerdo con lo que ocurre, pero le agradezco a Dios que estamos y le pido que le vaya bien al país. Eh, y ahora hay un detalle interesante. El único que agradeció fue el samaritano, que de aquellos días era un pueblo, digamos, humillado por los judíos, porque los judíos no los tenían en cuenta. Es más, Jesús, cuando manda predicar a los discípulos, le dice que entren en la casa de todos menos en la de los samaritanos. Hasta el mismo Jesús no lo quería tener en cuenta. Y sin embargo, él después hace un milagro en el pozo de Jacob, ¿no? Pero esto es interesante. Ese pueblo que era de alguna manera menoscabado por los judíos fue el que sintió en su corazón que Dios había hecho algo por él. Ese que creía que no valía nada. Nosotros parece que se creían muy importantes y que era natural que Dios los sanara, ¿no? Como una cosa casi como una obligación de Dios, ¿no? Que no caigamos en eso, ¿no? De pensar que Dios tiene alguna obligación con nosotros, ¿no? Más vale es al revés. Somos nosotros los que tenemos la obligación con Dios, ¿no? Pero justamente por la soberbia del hombre, en vez del otro que era realmente humilde, reconoce la gloria de Dios, ¿no? Que muchas veces no vemos los milagros del Señor porque no somos suficientemente humildes, ¿no? Yo a veces por eso incluso le pido a Dios que me dé la gracia de percibir sus milagros, su poder en mi vida. A veces Dios hace cosas en mi vida y por ahí yo no me entero, o me pasan desapercibidas. También pasa desapercibido a veces nuestros pecados, ¿no? A veces cometemos pecados y no nos damos cuenta. Sobre todo cuanto más alejados de Dios estamos, menos cuenta nos damos, ¿no? Por eso el mundo vive cualquiera y quiere que está bien todo lo que hace, ¿no? Porque está muy alejado de Dios. Pero es importante eso, ¿no? Esa actitud de humildad y de reconocimiento a Dios por todo el bien que nos da y que nos hace en nuestra vida. ¿No?
Eh, bueno, Juan Carlos, no sé, si no hay más nada para agregar, ¿vos querés hacer el cierre? Puede ser una pequeña Sí, sí, reflexión. sí, sí, Jesús se encuentra con estos yo te leprosos, escucho. se encuentra personalmente, ¿no? Es decir, los ve con sus ojos, le habla con su voz. Tenemos un Dios que está usando su humanidad, un Dios encarnado que usa su humanidad, usa su carne, su cuerpo. Eh, Solamente usó su cuerpo para con los contemporáneos de la época. Su encarnación fue para que el contacto humano fuera con esos poquitos que lo rodearon en aquel lugar. Eh, Indudablemente que el misterio de la encarnación, porque Dios quería compartir con nosotros los sentidos del cuerpo y que lo viera, se lo escuchara, se lo tocara. ¿Eh? Ahora, en el plan de Dios estaba que ese es su encarnación en cuanto a plenitud de tomar contacto con su alma y con su cuerpo, solamente quedó reducido a ese lugar geográfico y a ese momento histórico. Y luego volvemos a vincularnos con Dios como en el Antiguo Testamento, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, congregándonos. Es decir, esta es la pregunta que dejo planteada. Jesucristo usó su plena humanidad solamente con poquitos, su cuerpo y su alma con esos poquitos, y con los demás, ¿no? Bueno, yo dejo la pregunta. Siempre toda la vida de Jesús fue un modo de eh, didáctico de enseñarnos cómo debíamos. Por ejemplo, pero, permanentemente. Se pierde un poco, ¿no? A ver, Sí, se ahora. pierde un poco el sonido. Bueno, Ahora ya mejor. me acerco. Decía que Jesús, con su ejemplo, nos mostró que siempre él recurría a la oración, siempre. Recurre a la plegaria de agradecimiento en la última cena, antes de iniciar su pasión también va al Monte de los Olivos y reza. En muchas ocasiones, en varios pasajes del Evangelio dice, se retiró a rezar. Muchas veces lo hacía a solas. Los discípulos veían que rezaba y por eso un día le pidieron que les enseñara a rezar como él lo hacía. Y entonces Jesús les enseñó esa maravillosa oración con el mandato de oren de esta manera. Y bueno, vamos a cerrar con la oración que le pidieron, que se enseñó. De oración de los discípulos. Por eso tenemos que prestar atención. ¿Eh? Bueno, ¿y qué oración les enseñó? Esta que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Sí, ¿no? santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, Amén. muy amable, Juan Carlos. Muy bien, realmente gracias. Eh, bueno, y ahora la próxima vez te toca a vos, Juan Carlos, ¿no? Muy bien. Yo quisiera hacerlo así brevemente Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. para darle Hacemos así. agilidad, para darle dinamismo. Bueno, 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 gracias a todos, gracias hermanos, buena suerte. semana. Chao, Juan Carlos, chao, Alejandro. Chao, chao.